Mientras tanto, el Palacio de la Promesa despertaba ese día con una inquietud difícil de explicar, como si cada pasillo, cada puerta cerrada y cada mirada esquiva supieran que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. No era un rumor concreto ni una noticia aún pronunciada, sino una sensación espesa, un presentimiento que se filtraba en el aire y se posaba sobre los ánimos de todos, especialmente de aquellos que llevaban semanas caminando al borde del abismo sin atreverse a mirarlo de frente. Ángela fue una de las primeras en percibirlo al abrir los ojos. El amanecer la encontró despierta, con el cuerpo pesado y la mente embotada por los efectos del nuevo tratamiento que el médico había iniciado la noche anterior. Cada respiración le costaba un esfuerzo que antes no conocía, y el simple gesto de incorporarse en la cama la obligó a cerrar los ojos y apoyarse en el cabecero, como si temiera desvanecerse en cualquier momento. En su interior, una mezcla de miedo y resignación se entrelazaba con una lucidez dolorosa. Sabía que aquel medicamento no solo pretendía calmar su agitación, sino también apagar la voluntad que aún se resistía a aceptar el destino que otros habían decidido por ella. Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un sonido leve, cuidadosamente medido. Lorenzo apareció en el umbral con el porte seguro de quien se sabe dueño de la situación. Su mirada recorrió el estado de Ángela con atención clínica, casi profesional, deteniéndose en el temblor apenas perceptible de sus manos y en la palidez que se había instalado en su rostro. No había en sus ojos compasión, sino una fría satisfacción al comprobar que el tratamiento estaba surtiendo el efecto esperado, reduciendo a la joven a una versión dócil y vulnerable de sí misma. Ángela intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Lorenzo se adelantó, colocó el vaso con agua en la mesilla y le indicó con un gesto firme que debía tomar la siguiente dosis. En aquel silencio cargado de tensión, ella comprendió que cualquier intento de resistencia sería inútil. Bebió despacio, sintiendo cómo el líquido descendía por su garganta como una promesa amarga, consciente de que cada sorbo la alejaba un poco más de la fuerza que antes la había definido. Por su parte, Curro no había pegado ojo en toda la noche. Desde que supo que Ángela había empezado un nuevo tratamiento, una inquietud persistente se había instalado en su pecho, negándose a desaparecer. Caminaba de un lado a otro de su habitación, recordando cada conversación, cada mirada compartida con ella en los últimos días, y preguntándose si no había llegado ya demasiado tarde. La idea de perderla, no solo emocionalmente sino de una forma mucho más definitiva, lo empujaba a tomar decisiones que hasta entonces había evitado por miedo a las consecuencias. Fue precisamente ese temor el que lo llevó a buscar a Pía en las primeras horas de la mañana. La encontró en la zona de servicio, revisando con gesto concentrado una lista de tareas que apenas lograba ocultar su propia preocupación. Cuando Curro le pidió ayuda para ver a Ángela, sus ojos se oscurecieron un instante, consciente del riesgo que implicaba acceder a esa petición. Sin embargo, bastó con ver la desesperación contenida en el rostro del joven para comprender que no podía darle la espalda. Poco después, Curro avanzaba por los pasillos más silenciosos del palacio, guiado por Pía, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Cada paso era un desafío a la autoridad que Lorenzo y Leocadia ejercían sobre Ángela, pero también una afirmación silenciosa de que su amor no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Cuando por fin entró en la habitación, el contraste lo golpeó con violencia. La mujer que amaba parecía más frágil que nunca, con los ojos cerrados y el rostro relajado en un sueño artificial inducido por los medicamentos. Se sentó junto a la cama, tomó su mano con cuidado, temiendo despertarla y, al mismo tiempo, deseando que abriera los ojos y lo reconociera. Observándola así, inmóvil y vulnerable, Curro sintió una culpa punzante clavarse en su pecho. Pensó en todas las veces que había dudado, en los silencios que había aceptado por prudencia, y se preguntó si no había contribuido él mismo a ese estado de indefensión. Permaneció a su lado en silencio, prometiéndose que no permitiría que nadie le arrebatara a Ángela sin oponer resistencia. Ese mismo día, en otro extremo de la Promesa, Jacobo regresaba al palacio tras su viaje. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal y, al descender, su expresión reflejaba una mezcla de expectación y nerviosismo. Durante su ausencia había reflexionado largamente sobre su relación con Martina, convencido de que aquel tiempo lejos de ella serviría para aclarar sentimientos y fortalecer la confianza mutua. Llegaba con la esperanza de encontrar respuestas claras, quizá incluso una reafirmación de que su historia seguía siendo sólida. Martina, sin embargo, vivía un torbellino muy distinto.
Desde la velada compartida con Adriano, su mundo interior se había vuelto confuso, lleno de sensaciones nuevas que chocaban frontalmente con la estabilidad que Jacobo representaba. No se trataba solo de una atracción pasajera, sino de una conexión inesperada que la obligaba a cuestionarse qué deseaba realmente. Al enterarse del regreso de Jacobo, sintió un nudo en el estómago, consciente de que no estaba preparada para enfrentar una conversación que exigiría honestidad absoluta. Cuando se reencontraron, las sonrisas fueron correctas, casi automáticas, pero carecían de la naturalidad de antes. Jacobo percibió de inmediato que algo había cambiado, aunque no supo identificar qué. Martina evitaba su mirada, respondía con frases breves y mantenía una distancia emocional que contrastaba con la calidez que él recordaba. Aquella frialdad sembró en Jacobo una inquietud creciente, una sospecha que prefería no formular en voz alta por temor a confirmar lo que su intuición empezaba a señalarle. Mientras tanto, en el hangar, Toño continuaba trabajando con una concentración que no lograba disimular la agitación interior que lo dominaba desde su reciente descubrimiento. La carta que había encontrado, oculta entre los papeles de Enora, no dejaba lugar a dudas. La mujer seguía escondiendo aspectos fundamentales de su pasado y de su verdadera identidad. Cada línea leída había sido como una sacudida, obligándolo a reconsiderar todo lo que creía saber sobre ella. Enora, por su parte, notó de inmediato el cambio en la actitud de Toño. Su distancia, sus respuestas medidas y la falta de complicidad habitual despertaron en ella una alarma silenciosa. Intentó acercarse, preguntar, pero él se mantuvo evasivo, lo que no hizo sino aumentar la sensación de peligro que se instalaba en su pecho. Enora sabía que el equilibrio precario que había construido en la promesa podía derrumbarse en cualquier momento si sus secretos salían a la luz. Esa tensión no pasó desapercibida para Manuel. Desde hacía días, la conducta de Enora le resultaba cada vez más inquietante, especialmente tras las revelaciones relacionadas con el hangar y los avances técnicos que ella parecía haber manipulado en su propio beneficio. Al notar la frialdad entre Enora y Toño, Manuel comprendió que había llegado el momento de dejar de posponer una confrontación que se anunciaba inevitable. Poco después, Manuel pidió hablar con Enora en privado. El encuentro tuvo lugar en un espacio apartado del hangar, lejos de miradas indiscretas, pero cargado de una electricidad casi palpable. Manuel no se anduvo con rodeos. Le habló de la carta descubierta por Toño, de las inconsistencias en su relato y de las dudas que desde hacía tiempo se acumulaban en su mente. Su voz era firme, contenida, reflejo de alguien que ya no estaba dispuesto a aceptar medias verdades. Enora se quedó paralizada. Durante un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Todas las respuestas que había ensayado en su cabeza se desvanecieron al escuchar la pregunta directa de Manuel. ¿Quién era en realidad y qué la había llevado a la promesa? En su silencio, se concentraban años de huida, de mentiras necesarias para sobrevivir, y el temor visceral de que todo se desmoronara si decía una palabra de más. A su vez, en la zona de servicio, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Teresa intentaba asumir su nuevo rol con una seguridad que no sentía del todo, consciente de que ahora debía ejercer autoridad sobre personas que hasta hacía poco habían sido sus iguales. Ese cambio generaba fricciones inevitables, especialmente con Vera y Pía, quienes no ocultaban su incomodidad ante la nueva dinámica. Las discusiones surgían por pequeños detalles, pero detrás de cada palabra había resentimientos y heridas no resueltas. Cristóbal observaba la situación con atención calculada. Sabía que la transición de Teresa no sería sencilla y que su papel como jefa implicaría sacrificios personales y conflictos internos. En una conversación privada, le recordó que ahora debía priorizar el correcto funcionamiento del servicio por encima de afinidades pasadas, incluso si eso significaba ganarse la antipatía de quienes antes la consideraban una compañera. Teresa escuchó en silencio, sintiendo cómo la presión se acumulaba sobre sus hombros mientras su complicidad con Cristóbal se hacía cada vez más evidente. En paralelo, Lope recibía una oferta que, en otras circunstancias, habría representado una oportunidad única. El reconocimiento a su talento como Madame Cocotte había despertado el interés de quienes veían en él un potencial difícil de ignorar. Sin embargo, tras reflexionar profundamente, Lope decidió rechazarla. Permanecer en la promesa, junto a Vera, se convirtió en una elección consciente que hablaba de prioridades distintas, de un compromiso emocional que pesaba más que cualquier promesa de éxito inmediato. Esa decisión fue celebrada en la cocina como una pequeña victoria colectiva.
Las cocineras compartieron con Lope la alegría de ver finalmente reconocido su esfuerzo, brindando por un futuro que, aunque incierto, se sentía más auténtico. En aquel ambiente de camaradería, Lope encontró una confirmación silenciosa de que había tomado el camino correcto, incluso si implicaba renuncias personales. Sin embargo, no todos podían permitirse ese tipo de certezas. María Fernández llevaba días arrastrando un cansancio que iba más allá de lo físico. Ocupada en el cuidado de los hijos de Adriano, ignoraba las señales que su cuerpo le enviaba con insistencia. El agotamiento, sumado a la carga emocional de ocultar su embarazo, terminó pasándole factura de la forma más inesperada. Mientras atendía a los pequeños, un mareo repentino la obligó a apoyarse en la pared. Intentó recomponerse, pero sus fuerzas la abandonaron y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. El grito de alarma atrajo de inmediato a Carlo, quien entró en pánico al verla inconsciente, sin sospechar siquiera la verdadera razón de su estado. Su angustia reflejaba no solo el miedo a perderla, sino también la fragilidad de una situación que amenazaba con salir a la luz en el peor momento posible. Así, entre secretos, confrontaciones pendientes y emociones al límite, la promesa avanzaba hacia un punto de no retorno. Cada personaje parecía caminar por un sendero distinto, pero todos convergían inexorablemente hacia un mismo destino, marcado por decisiones que ya no podían aplazarse. Y mientras el día avanzaba, la sombra del inminente acontecimiento que todos temían comenzaba a alargarse, anunciando que lo peor aún estaba por llegar. Poco después, el eco del desvanecimiento de María Fernández comenzó a recorrer los pasillos de la promesa como una onda expansiva que nadie podía detener. Las voces se mezclaban, los pasos se aceleraban y, durante unos instantes, el orden meticuloso del palacio se vio sustituido por una confusión inquietante. Carlo permanecía arrodillado junto a ella, llamándola por su nombre con una voz quebrada que delataba un miedo profundo, casi infantil, incapaz de comprender cómo algo así podía haber ocurrido de forma tan repentina. Cuando María abrió los ojos, lo hizo con dificultad, como si regresara de un lugar muy lejano. El rostro de Carlo fue lo primero que vio, desdibujado por la luz y por el mareo persistente. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió de inmediato. En ese instante, comprendió que ya no podía seguir ignorando las señales, que el secreto que llevaba dentro empezaba a reclamar su espacio con una urgencia peligrosa. Aún así, decidió callar, aferrándose a la idea de que todavía podía controlar la situación si reunía fuerzas suficientes. Mientras tanto, la noticia del incidente llegó rápidamente a oídos de Pía y Teresa, quienes intercambiaron miradas cargadas de preocupación. Ambas sabían que María no solía exagerar ni pedir ayuda sin motivo, por lo que aquel desmayo resultaba especialmente alarmante. Teresa, ya atrapada en la tensión de su nuevo cargo, sintió como ese episodio añadía una carga más a su ya frágil equilibrio. Dudó entre actuar como jefa o como amiga, consciente de que cualquier decisión sería observada y juzgada. En otro punto del palacio, Curro seguía sentado junto a Ángela, sin moverse apenas. El ritmo lento de la respiración de ella se convirtió en su único anclaje con la realidad. Cada vez que Ángela parecía agitarse en sueños, él apretaba suavemente su mano, como si ese gesto pudiera protegerla de todo lo que la amenazaba. La presencia silenciosa de Pía, vigilando la puerta para evitar interrupciones, reforzaba la sensación de clandestinidad que rodeaba aquel encuentro. Curro no podía apartar de su mente la imagen de la boda que se acercaba inexorablemente. Pensar en Ángela unida a Lorenzo, no por amor sino por imposición, le provocaba una rabia contenida que empezaba a desbordarse. En su interior, una decisión tomaba forma lentamente, alimentada por la impotencia y el miedo a perderla para siempre. Sabía que cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreparables, pero también comprendía que permanecer inmóvil equivalía a rendirse. A su vez, Lorenzo observaba desde la distancia los efectos de su control. Cada informe del médico, cada reacción de Ángela, confirmaba que la estrategia estaba funcionando. Para él, el bienestar de la joven era secundario frente al objetivo principal: garantizar que nada ni nadie alterara el plan trazado. En su mente, la boda representaba un cierre definitivo, una forma de imponer orden en un caos emocional que nunca había tolerado. La debilidad de Ángela no le despertaba compasión, sino la certeza de que estaba cada vez más cerca de la victoria. En el hangar, el silencio entre Manuel y Enora se volvió casi insoportable. La pregunta seguía suspendida en el aire, pesada y amenazante. Manuel esperaba una respuesta que,
en el fondo, ya intuía que no sería sencilla. Enora, por su parte, luchaba contra el impulso de huir, consciente de que ya no tenía a dónde ir sin revelar demasiado. Sus pensamientos se agolpaban, recordándole cada decisión que la había llevado hasta allí, cada mentira construida para sobrevivir en un entorno que nunca había sido amable con ella. Finalmente, levantó la mirada. No habló de inmediato, pero en sus ojos apareció un brillo nuevo, mezcla de desafío y resignación. Manuel percibió ese cambio y supo que estaba a punto de escuchar algo que alteraría el equilibrio que tanto se esforzaba por mantener en la promesa. Aunque aún no se pronunciaban las palabras, la tensión creciente indicaba que el enfrentamiento estaba lejos de resolverse y que cualquier revelación tendría consecuencias profundas. No muy lejos de allí, Martina caminaba sin rumbo fijo por los jardines, intentando ordenar un torbellino de emociones que no le daba tregua. El regreso de Jacobo había removido todo aquello que había intentado mantener bajo control durante su ausencia. Cada gesto amable de él le recordaba la estabilidad que siempre había valorado, mientras que el recuerdo de Adriano despertaba una emoción distinta, más intensa y peligrosa. Martina se sentía atrapada entre dos versiones de sí misma, incapaz de decidir cuál reflejaba su verdadero deseo. Jacobo, por su parte, observaba a Martina desde la distancia, percibiendo su inquietud sin comprenderla del todo. El viaje le había dado tiempo para pensar, para reafirmar sus sentimientos, y ahora se enfrentaba a una realidad que no coincidía con sus expectativas. El silencio de Martina se convertía en una respuesta que él no quería aceptar, pero que empezaba a imponerse con una claridad dolorosa. Esa incertidumbre lo empujaba a cuestionarse si aún había espacio para él en la vida de la mujer que amaba. En la zona de servicio, las fricciones entre Teresa, Vera y Pía continuaban intensificándose. Cada orden, cada corrección, se interpretaba como una traición a la antigua camaradería. Teresa se debatía internamente, sintiendo cómo la autoridad que debía ejercer la alejaba de quienes habían sido su apoyo durante tanto tiempo. La presión de Cristóbal, constante y firme, reforzaba la idea de que no había marcha atrás, de que debía elegir entre ser aceptada o cumplir con su responsabilidad. Cristóbal, consciente de la fragilidad emocional de Teresa, no suavizaba su postura. Para él, el buen funcionamiento del servicio estaba por encima de las emociones personales. Sin embargo, en la forma en que la observaba, en los silencios compartidos, se intuía una cercanía que trascendía lo profesional. Esa complicidad silenciosa se convertía en un refugio ambiguo para Teresa, quien encontraba en él una comprensión que ya no hallaba en sus antiguas compañeras. En la cocina, la celebración por Lope aún resonaba en forma de risas y comentarios cómplices. Sin embargo, incluso en ese espacio de aparente calma, se filtraba la sensación de que algo oscuro se avecinaba. Lope, mientras recogía los utensilios, pensaba en la fragilidad de ese momento de felicidad. Sabía que la promesa rara vez permitía treguas duraderas y que, tarde o temprano, las tensiones que se acumulaban terminarían por estallar. Así, con cada historia avanzando hacia su propio punto de quiebre, el día continuaba desplegándose en la promesa como una antesala inevitable del desastre. Las decisiones no tomadas, los secretos guardados y los sentimientos reprimidos empezaban a entrelazarse, creando una red cada vez más difícil de deshacer. Y mientras el tiempo avanzaba implacable hacia el temido día de la boda, todos parecían intuir que los acontecimientos que se avecinaban pondrían a prueba no solo sus relaciones, sino también su capacidad para sobrevivir a las consecuencias de sus propias elecciones. Ese mismo día, conforme las horas avanzaban y la luz comenzaba a cambiar en los patios de la promesa, la sensación de urgencia se hacía cada vez más difícil de ignorar. No era solo el cansancio acumulado ni la suma de pequeños conflictos, sino la certeza íntima de que algo esencial estaba a punto de romperse. Los muros del palacio, testigos de tantas intrigas, parecían guardar un silencio expectante, como si aguardaran el momento exacto para dejar caer todo su peso sobre quienes habitaban en su interior. Ángela despertó lentamente, con la garganta seca y una confusión persistente que le impedía distinguir sueño de realidad. Al abrir los ojos, encontró el rostro de Curro inclinado sobre ella, iluminado por una mezcla de alivio y angustia. Durante unos segundos, intentó sonreír, pero el gesto quedó a medio camino, atrapado por una debilidad que ya no podía ocultar. Sentía el cuerpo ajeno, pesado, como si perteneciera a otra persona, y ese distanciamiento la aterrorizó más que cualquier amenaza explícita. Curro le habló en voz baja,
casi temiendo que cualquier sonido más alto pudiera romper ese instante frágil. No le pidió explicaciones ni hizo promesas imposibles. Simplemente estuvo allí, sosteniéndola con la mirada, intentando transmitirle una calma que él mismo no sentía. Ángela cerró los ojos de nuevo, dejando que esa presencia fuera lo último a lo que aferrarse antes de que el sueño inducido por los medicamentos volviera a reclamarla. En su interior, sin embargo, una lucidez dolorosa se abrió paso. Comprendió que estaban apagándola poco a poco, y que cada día que pasaba la alejaba más de la posibilidad de decidir por sí misma. No muy lejos de allí, Lorenzo recibía noticias favorables desde su perspectiva. El médico confirmaba que el tratamiento estaba funcionando, que la agitación de Ángela se reducía y que su estado se volvía más manejable. Para él, esas palabras eran una confirmación de que había elegido el camino correcto. No se detuvo a pensar en el coste humano de esa estrategia, ni en el miedo que sembraba en quienes observaban con impotencia. Para Lorenzo, el control era sinónimo de orden, y el orden, de victoria. Mientras tanto, Manuel abandonaba el hangar con el rostro endurecido por la conversación inconclusa con Enora. La falta de respuestas claras no hacía sino alimentar sus sospechas. Caminaba con paso firme, pero por dentro sentía el peso de una traición que aún no terminaba de definirse. Sabía que, si Enora había llegado a la promesa ocultando su identidad, no lo había hecho por casualidad, y esa certeza lo obligaba a replantearse decisiones pasadas que había dado por buenas sin cuestionarlas demasiado. Enora permanecía sola, apoyada contra una de las mesas de trabajo, intentando recuperar el aliento. El enfrentamiento la había dejado expuesta, vulnerable, como nunca antes se había permitido estar. Recordó los motivos que la llevaron hasta allí, la necesidad de escapar de un pasado que no podía seguirla, y sintió como el miedo a perderlo todo se mezclaba con una rabia sorda. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar, pero aún no estaba preparada para asumir las consecuencias de una verdad que podía arrastrar a más personas consigo. A su vez, Jacobo decidió no posponer más la conversación con Martina. La encontró en una de las salas menos concurridas, observando distraída un retrato antiguo. El silencio que se instaló entre ambos fue más elocuente que cualquier reproche. Jacobo habló primero, con una serenidad que ocultaba su inquietud, preguntándole si realmente seguía segura de lo que sentía. Martina tardó en responder, consciente de que cualquier palabra marcaría un antes y un después. Cuando finalmente habló, lo hizo con honestidad, aunque sin llegar a confesar del todo la profundidad de su conflicto. Admitió que estaba confundida, que necesitaba tiempo para entenderse a sí misma. Jacobo escuchó en silencio, sintiendo cómo esa confesión, aún incompleta, abría una grieta difícil de cerrar. No discutió ni reclamó explicaciones, pero en su interior empezó a gestarse la amarga certeza de que su lugar en la vida de Martina ya no era tan firme como había creído. En otro punto del palacio, Teresa intentaba imponer orden en la zona de servicio, pero cada indicación parecía encender un nuevo foco de resistencia. Vera y Pía intercambiaban miradas cargadas de tensión, interpretando cada gesto de Teresa como una imposición injusta. La antigua cercanía se diluía rápidamente, sustituida por un distanciamiento que dolía más que cualquier discusión abierta. Teresa sentía cómo esa fractura la desgarraba por dentro, obligándola a elegir entre la lealtad emocional y la responsabilidad que ahora le correspondía. Cristóbal observaba la escena con una calma estudiada. Sabía que ese proceso era inevitable y que Teresa debía atravesarlo para consolidarse en su nuevo rol. En privado, volvió a insistir en la importancia de mantener la disciplina, recordándole que la autoridad no se negocia sin perder fuerza. Teresa asintió, aunque en su mirada se reflejaba el cansancio de quien empieza a comprender el precio real del poder. Mientras tanto, en la cocina, Lope intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente viajaba una y otra vez a la oferta que había rechazado. No se arrepentía, pero era consciente de que su decisión lo ataba aún más a un lugar donde nada era sencillo. Vera, percibiendo su inquietud, le ofreció una sonrisa cómplice, recordándole sin palabras que no estaba solo. Ese gesto, sencillo pero sincero, fue suficiente para devolverle algo de la serenidad perdida. La tarde avanzó y, con ella, la sensación de que el tiempo se agotaba. María Fernández, ya recuperada del desmayo, permanecía sentada en su habitación, con las manos apoyadas en el vientre de forma instintiva. El susto había sido una advertencia clara, una señal de que no podía seguir ocultando la verdad indefinidamente. Pensó en Carlo,
en su reacción cuando descubriera el embarazo, y un miedo profundo se mezcló con una esperanza tímida. Sabía que ese secreto, tarde o temprano, saldría a la luz, y que cuando lo hiciera nada volvería a ser igual. Así, con cada uno enfrentando sus propios dilemas, la promesa se preparaba para una noche cargada de incertidumbre. Los hilos de todas esas historias comenzaban a tensarse peligrosamente, anunciando un desenlace cercano que pondría a prueba la fortaleza de todos. Y aunque aún no se habían pronunciado las palabras definitivas ni tomado las decisiones más drásticas, la intuición colectiva era clara. El equilibrio precario que sostenía aquel mundo estaba a punto de quebrarse. Precisamente en ese instante en que la noche comenzaba a adueñarse de la promesa, el silencio adquirió una densidad inquietante, como si cada estancia contuviera una respiración contenida. Las lámparas se fueron encendiendo una a una, proyectando sombras alargadas que parecían deformar los gestos y acentuar las dudas de quienes transitaban por los pasillos. No era una noche cualquiera. Todos lo sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Ángela volvió a agitarse en sueños. Un murmullo apenas audible escapó de sus labios, y Curro se inclinó de inmediato, atento a cualquier señal. El medicamento seguía haciendo su efecto, sumiéndola en un estado de sopor del que apenas lograba emerger. Curro sintió una punzada de desesperación al comprobar que cada intento de despertarla resultaba inútil. Aquella imagen, la mujer que amaba dormida por imposición ajena, se le grabó como una herida abierta, alimentando una determinación que ya no podía seguir postergando. Cuando Pía regresó para avisarle de que no podía quedarse más tiempo, Curro se levantó con dificultad, como si abandonar la habitación implicara traicionarla. Antes de irse, apoyó la frente en la mano de Ángela y cerró los ojos un segundo, prometiéndose que aquello no sería el final. Salió con el paso contenido, sabiendo que cada minuto que pasaba jugaba en su contra y que el margen para actuar se reducía peligrosamente. Lorenzo, por su parte, recorría el palacio con la seguridad de quien cree tener todas las cartas a su favor. El informe del médico, la docilidad creciente de Ángela y la proximidad de la boda reforzaban su convicción de que nada ni nadie podría torcer el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, incluso él percibía una tensión subterránea que no terminaba de identificar. Un presentimiento incómodo, casi supersticioso, se colaba en sus pensamientos, recordándole que en la promesa las victorias nunca eran tan limpias como parecían. En otra ala del palacio, Manuel permanecía despierto, sentado en su despacho, revisando papeles sin verlos realmente. La conversación con Enora seguía resonando en su mente, cada silencio, cada evasiva, como piezas de un rompecabezas incompleto. Sabía que, al enfrentarse a ella, había cruzado una línea invisible, y que ya no podía fingir ignorancia. La pregunta que le había lanzado, ¿quién era y a qué había ido realmente a la promesa?, seguía esperando respuesta, y Manuel intuía que esa respuesta podría sacudir no solo el hangar, sino los cimientos mismos de la casa. Enora, encerrada en su habitación, caminaba de un lado a otro con los nervios a flor de piel. La carta descubierta por Toño, la mirada inquisitiva de Manuel y el cambio de actitud de todos a su alrededor le habían dejado claro que su tiempo se agotaba. Se detuvo frente al espejo y observó su reflejo con dureza, preguntándose en qué momento había perdido el control de una historia que creía tener bien atada. Decir la verdad significaba exponerse, seguir mintiendo, precipitar una caída aún más dolorosa. La decisión la paralizaba. A su vez, Martina pasó gran parte de la noche sin dormir. Las palabras de Jacobo, su decepción contenida, volvían una y otra vez a su memoria. Se sentía culpable por no poder ofrecerle certezas, pero también incapaz de negar lo que había despertado en ella la cercanía con Adriano. Aquella dualidad la desgarraba por dentro, consciente de que, hiciera lo que hiciera, alguien saldría herido. La idea de enfrentar un futuro inmediato sin respuestas claras le provocaba una ansiedad que no lograba calmar. Jacobo, desde su habitación, contemplaba el techo en penumbra, repasando cada gesto de Martina desde su regreso. Había esperado comprensión, quizá una confirmación silenciosa de que su ausencia no había cambiado nada esencial. En lugar de eso, se encontraba con una distancia difícil de explicar. Por primera vez, se permitió pensar que tal vez había llegado a la promesa con expectativas que ya no tenían cabida en la realidad. En la zona de servicio, Teresa intentaba ordenar mentalmente los acontecimientos del día. El desmayo de María, las discusiones con Vera y Pía, las advertencias de Cristóbal,
todo se mezclaba en su cabeza como un ruido constante. Sentía que su nueva posición la obligaba a una soledad que no había anticipado, y esa certeza le pesaba más que cualquier reproche. Aún así, sabía que no podía dar marcha atrás sin perderlo todo. Cristóbal, por su parte, evaluaba la situación con la frialdad que lo caracterizaba. Observaba los conflictos como piezas de una maquinaria compleja que debía seguir funcionando a pesar de las fricciones. En el fondo, le preocupaba que la tensión creciente terminara afectando el orden que tanto se esforzaba por mantener. Sin embargo, también intuía que de ese caos podía surgir una autoridad más sólida, siempre y cuando se manejara con mano firme. En la cocina, el silencio nocturno sustituyó a la algarabía del día. Lope limpiaba distraídamente una encimera, pensando en la oferta rechazada y en la fragilidad de la tranquilidad que había elegido. Vera lo observaba desde la distancia, comprendiendo sin palabras que aquella calma era solo aparente. Ambos sabían que la promesa no concedía refugios duraderos, y que cualquier decisión tomada por amor podía convertirse en una nueva fuente de dolor. María Fernández, acostada y aún pálida, permanecía despierta, con la mano apoyada en su vientre. El susto había dejado una huella que no podía ignorar. Pensaba en el momento inevitable en que tendría que hablar, en el impacto de esa verdad sobre Carlo y sobre su propia vida. El miedo la atenazaba, pero también una determinación silenciosa comenzaba a abrirse paso. No podía seguir ocultándose. Así, bajo el manto de una noche aparentemente tranquila, la promesa acumulaba tensiones que amenazaban con estallar al amanecer. Cada personaje, aislado en sus pensamientos, intuía que el día siguiente marcaría un antes y un después. Y aunque nadie conocía aún la magnitud del golpe que se avecinaba, todos compartían la misma sensación inquietante. El tiempo de las dudas se estaba agotando, y las decisiones que estaban por llegar serían imposibles de deshacer. Unas horas más tarde, cuando la madrugada avanzaba lentamente y el palacio parecía suspendido en una calma engañosa, los primeros indicios de un nuevo día comenzaron a filtrarse por las ventanas altas de la promesa. No era un amanecer luminoso ni reparador, sino uno cargado de presagios, como si la luz misma dudara antes de entrar. Cada personaje despertó con la sensación de no haber descansado realmente, conscientes de que lo vivido la jornada anterior no había sido más que el preludio de algo mucho más grande. Ángela abrió los ojos con dificultad, atrapada entre una vigilia confusa y el peso persistente del medicamento. Durante unos segundos no supo dónde estaba ni qué hora era, y ese desorden mental la llenó de pánico. Intentó moverse, pero el cuerpo respondió con lentitud, como si no le perteneciera del todo. Esa desconexión la hizo sentirse prisionera dentro de sí misma, y una angustia muda le subió desde el pecho hasta la garganta, impidiéndole pedir ayuda. Cuando Lorenzo entró en la habitación, su presencia se impuso de inmediato. Observó a Ángela con una atención calculada, buscando signos de mejora que confirmaran que todo seguía bajo control. Ella lo miró sin decir nada, con una mezcla de miedo y lucidez que él prefirió no interpretar. Lorenzo habló con tono calmado, casi paternal, recordándole que todo lo que estaba haciendo era por su bien, aunque en sus palabras no había espacio para la duda ni para la compasión auténtica. Ángela cerró los ojos, comprendiendo que cualquier protesta sería inútil. Por su parte, Curro se despertó con una determinación nueva, distinta a la inquietud que lo había acompañado hasta entonces. La imagen de Ángela inmóvil, vencida por un tratamiento impuesto, se había convertido en un punto de no retorno. Sabía que debía actuar, aunque aún no tuviera claro cómo ni cuándo. Mientras se vestía, repasó mentalmente cada obstáculo, cada persona que podría ayudarle o traicionarle, consciente de que el tiempo jugaba en su contra de una forma despiadada. En otro extremo del palacio, Manuel retomaba su rutina con una concentración forzada. La noche no había traído respuestas, pero sí una convicción cada vez más firme de que no podía seguir ignorando lo que ocurría a su alrededor. Pensó en Enora, en su silencio, en la carta descubierta por Toño, y sintió cómo la desconfianza se mezclaba con una decepción profunda. Para Manuel, la lealtad era un valor innegociable, y la posibilidad de haberla depositado en la persona equivocada lo empujaba a tomar decisiones más duras de lo que habría deseado. Enora, al despertarse, sintió el peso del día caerle encima con una crudeza insoportable. Sabía que Manuel no iba a rendirse, que tarde o temprano exigiría la verdad completa. Frente al espejo, se obligó a mantener la compostura, recordándose que había sobrevivido a situaciones peores.
Aún así, el miedo a perder el lugar que había construido en la promesa, y a arrastrar consigo a otros, la hacía dudar por primera vez de si había elegido el camino correcto. Martina bajó a desayunar con un nudo en el estómago. El encuentro con Jacobo era inevitable, y la sola idea la ponía en tensión. Cada gesto cotidiano se le antojaba artificial, como si estuviera interpretando un papel que ya no encajaba del todo con lo que sentía. Pensaba en Adriano sin proponérselo, en la calma inesperada que había sentido a su lado, y esa comparación silenciosa hacía aún más difícil enfrentarse a Jacobo sin traicionarse a sí misma. Jacobo, por su parte, la observó desde la distancia, intentando descifrar en su expresión algo que le diera esperanza. No la encontró. Esa ausencia de señales lo empujó a aceptar, aunque fuera de forma parcial, que la relación ya no se sostenía sobre certezas compartidas. Decidió entonces no presionarla, convencido de que cualquier intento de forzar una respuesta solo empeoraría las cosas. Sin embargo, esa decisión no hizo sino aumentar su sensación de pérdida. En la zona de servicio, Teresa iniciaba el día con una rigidez que no lograba disimular su agotamiento emocional. Las miradas de Vera y Pía eran más frías que nunca, y cada palabra se medía con cuidado para evitar un nuevo conflicto. Teresa sentía que caminaba sobre una cuerda floja, obligada a demostrar autoridad sin perder del todo su humanidad. Cristóbal la observaba con atención, consciente de que ese equilibrio sería clave para el futuro del servicio. Cristóbal, fiel a su estilo, reforzaba la disciplina desde primera hora. Su actitud dejaba claro que no toleraría deslices ni excusas, especialmente en un momento tan delicado para la casa. Aún así, en la forma en que se dirigía a Teresa había una consideración especial, casi imperceptible, que revelaba una confianza creciente en su capacidad para asumir el cargo, pese a las dificultades. En la cocina, Lope y Vera retomaban el trabajo con una complicidad silenciosa. No hablaban de la oferta rechazada ni de los temores que ambos compartían, pero cada gesto, cada mirada, confirmaba que habían elegido permanecer juntos, al menos por ahora. Esa certeza, aunque frágil, les daba una fuerza discreta para afrontar un día más en un lugar donde nada parecía estable. María Fernández, todavía débil, se levantó con cuidado, decidida a no volver a ignorar su estado. El desmayo había sido una advertencia clara, y el miedo a que algo peor ocurriera la empujaba a replantearse su silencio. Pensó en Carlo, en la reacción que podría tener al conocer la verdad, y sintió cómo el temor se mezclaba con una necesidad urgente de ser honesta. Sabía que ya no podía aplazar indefinidamente esa conversación. Así, con el nuevo día avanzando y las tensiones intactas, la promesa se adentraba en una fase decisiva. Cada personaje, desde su propio frente, se preparaba para enfrentarse a verdades incómodas y decisiones irreversibles. Y aunque el sol ya iluminaba los patios y corredores, la sensación general era clara y compartida. La luz no traería alivio, sino que dejaría al descubierto todo aquello que durante demasiado tiempo había permanecido oculto. Al cabo de un momento, el movimiento habitual del palacio comenzó a imponerse, pero lo hizo de una forma extraña, casi forzada, como si todos interpretaran una rutina que ya no lograba ocultar la tensión subyacente. Las puertas se abrían y se cerraban con mayor cautela, las conversaciones se reducían a lo imprescindible y los silencios adquirían un peso incómodo. En la promesa, incluso los gestos más cotidianos parecían cargados de significado. Ángela pasó buena parte de la mañana entre estados de lucidez intermitente. A ratos era consciente de cada sonido, de cada paso que resonaba al otro lado de la puerta, y en otros momentos se perdía en una niebla densa que la aislaba del mundo. En esos instantes de claridad, una idea regresaba con insistencia. El miedo no provenía solo de la boda ni de Lorenzo, sino de la sensación de estar desapareciendo lentamente. Esa pérdida de control sobre su propio cuerpo la aterraba más que cualquier imposición externa. Curro, decidido a no quedarse al margen, comenzó a moverse con discreción, midiendo cada acción. Sabía que cualquier gesto impulsivo podría volverse en su contra, por lo que optó por observar, por escuchar, por reunir pequeñas certezas que le permitieran actuar llegado el momento. En su interior, la rabia seguía creciendo, pero ahora estaba contenida por una determinación más fría, más peligrosa, nacida de la convicción de que Ángela no podía seguir así. Mientras tanto, Lorenzo se mostraba satisfecho, incluso relajado. La proximidad del enlace parecía reforzar su seguridad, y esa calma resultaba inquietante para quienes lo conocían bien.
No daba explicaciones ni pedía opiniones, simplemente avanzaba, convencido de que había neutralizado cualquier amenaza. Sin embargo, esa confianza excesiva lo llevaba a subestimar el descontento silencioso que se gestaba a su alrededor, especialmente en Curro, cuya actitud comenzaba a volverse menos previsible. En el hangar, Manuel retomó su trabajo con una atención meticulosa, aunque su mente estaba lejos de los motores y las herramientas. Cada vez que cruzaba miradas con Toño, percibía en él una tensión contenida, un deseo evidente de decir algo que aún no se atrevía a pronunciar. Esa incomodidad confirmaba sus sospechas y lo empujaba a preparar el terreno para una conversación que sabía inevitable, aunque aún no era el momento adecuado. Enora, consciente de que su posición se debilitaba, empezó a mostrarse más cauta que nunca. Evitaba miradas directas, medía cada palabra y se refugiaba en el trabajo como si en él pudiera encontrar una salvación. Pero esa estrategia no lograba acallar el temor que la acompañaba a cada paso. Sabía que Manuel no era alguien que se conformara con medias verdades, y que cuando volviera a exigir respuestas, no aceptaría evasivas. Martina, atrapada en su conflicto interior, buscaba excusas para no quedarse a solas con Jacobo. Sin embargo, el destino parecía empeñado en enfrentarla a aquello que más temía. Cada encuentro casual la obligaba a sostener una conversación que se volvía cada vez más difícil de prolongar sin abordar lo esencial. En su interior, la culpa se mezclaba con una necesidad urgente de sincerarse, aunque todavía no encontraba el valor para hacerlo. Jacobo percibía esa distancia con una claridad dolorosa. Aunque intentaba mantener una actitud comprensiva, el desgaste emocional comenzaba a pasarle factura. Se sentía desplazado sin saber exactamente por quién, y esa incertidumbre resultaba más cruel que una verdad explícita. Aún así, seguía aferrándose a la esperanza de que Martina encontrara una respuesta que no implicara perderlo por completo. En la zona de servicio, Teresa comenzaba a asumir que su nuevo rol no le permitiría recuperar la cercanía de antes. Cada indicación que daba reforzaba la distancia con Vera y Pía, y ese alejamiento la hería profundamente. Aún así, no podía permitirse flaquear. Sabía que, si mostraba dudas, perdería autoridad y respeto, y ese riesgo era demasiado alto en un momento tan delicado. Cristóbal continuaba observando con atención el desempeño de Teresa, evaluando cada decisión con un criterio exigente. Para él, aquel proceso era una prueba necesaria, un filtro que revelaría si estaba preparada para sostener la responsabilidad que había asumido. Aunque no lo expresara abiertamente, comenzaba a confiar en que Teresa podría superar ese desafío, incluso a costa de un sacrificio personal considerable. En la cocina, Lope y Vera compartían silencios elocuentes mientras trabajaban. No necesitaban palabras para entender que la calma que disfrutaban era provisional. La vida en la promesa les había enseñado que ningún equilibrio se mantenía intacto por mucho tiempo, y que las decisiones tomadas por amor solían traer consecuencias inesperadas. Aún así, ninguno de los dos se arrepentía de haber elegido permanecer juntos. María Fernández, por su parte, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada vez que alguien se interesaba por su estado, esquivaba las preguntas con una sonrisa cansada, consciente de que esa estrategia ya no sería sostenible durante mucho más tiempo. El temor a perder el control sobre la situación la empujaba a pensar seriamente en confesar la verdad, aunque el momento adecuado seguía sin aparecer. De este modo, las horas transcurrían en la promesa bajo una apariencia de normalidad cada vez más frágil. Las historias se entrelazaban, las tensiones se acumulaban y los silencios adquirían una elocuencia peligrosa. Todo parecía avanzar hacia un punto en el que ya no habría espacio para medias tintas ni para aplazamientos. Y aunque nadie podía prever con exactitud cómo ni cuándo estallaría el conflicto, todos compartían la certeza de que el equilibrio estaba a punto de romperse, marcando el inicio de un cambio irreversible. Poco después, una inquietud difícil de definir comenzó a recorrer la promesa como un murmullo subterráneo. No se trataba de un hecho concreto, sino de la suma de miradas esquivas, pasos contenidos y pensamientos que nadie se atrevía a verbalizar. Era como si la casa entera presintiera que algo esencial estaba a punto de revelarse, y ese presentimiento impregnaba cada rincón con una tensión silenciosa. Ángela volvió a quedarse sola durante un largo tramo de la mañana. El efecto del medicamento la mantenía en un estado de calma artificial que no lograba engañarla del todo. En los breves instantes de lucidez, su mente regresaba siempre al mismo punto, la boda inminente.
Pensar en Lorenzo, en el vestido, en los votos que no deseaba pronunciar, le provocaba una opresión en el pecho que ni siquiera la medicación conseguía disipar por completo. Aquella sensación de derrota la hacía sentirse más frágil que nunca. Curro, desde la distancia, seguía cada movimiento con una atención casi obsesiva. Había aprendido a observar sin ser visto, a detectar cambios mínimos en las rutinas, a interpretar silencios. La actitud confiada de Lorenzo, lejos de tranquilizarlo, le parecía un aviso peligroso. Sabía que cuando alguien se siente invulnerable es cuando más expuesto está, y esa idea se aferró a su mente como una posibilidad que no podía desaprovechar. Mientras tanto, Manuel comenzó a notar que la tensión en el hangar ya no podía ocultarse bajo la excusa del trabajo. Toño evitaba quedarse a solas con él, pero al mismo tiempo parecía buscar su atención con miradas cargadas de urgencia. Ese comportamiento contradictorio confirmó a Manuel que la situación con Enora estaba lejos de resolverse. La sensación de haber sido engañado se transformaba poco a poco en una determinación firme. Necesitaba la verdad, aunque doliera. Enora, consciente de que el cerco se estrechaba, se refugiaba cada vez más en una actitud defensiva. Cada ruido inesperado la hacía sobresaltarse, cada pregunta aparentemente inocente le sonaba a interrogatorio. En el fondo, sabía que su silencio ya no era una protección, sino una amenaza latente. Sin embargo, revelar su historia significaba enfrentarse a un pasado del que había huido durante demasiado tiempo, y esa perspectiva la paralizaba. Martina, atrapada en su propio laberinto emocional, se sorprendía a sí misma buscando excusas para cruzarse con Adriano. Aquellos encuentros breves, casi casuales, le ofrecían una calma que contrastaba con la tensión constante que sentía junto a Jacobo. Esa comparación involuntaria la llenaba de culpa, pero también de una claridad incómoda. Algo había cambiado dentro de ella, y ya no podía fingir lo contrario sin traicionarse. Jacobo, por su parte, empezaba a asumir que la distancia de Martina no era pasajera. La observaba con una mezcla de cariño y tristeza, recordando los momentos en que todo parecía sencillo entre ellos. Esa nostalgia lo impulsaba a aferrarse a la esperanza, pero también lo enfrentaba a una verdad que prefería no aceptar. Quizás su historia estaba llegando a un punto de inflexión del que no habría retorno. En la zona de servicio, Teresa intentaba mantener la compostura mientras el desgaste emocional se acumulaba. Cada gesto de frialdad por parte de Vera y Pía era un recordatorio de lo que había perdido al aceptar su nuevo rol. Aún así, no podía permitirse mostrar debilidad. Sabía que, en un entorno como La Promesa, cualquier señal de duda se interpretaba como una invitación al caos. Cristóbal, atento a cada detalle, percibía ese desgaste con una mezcla de exigencia y cálculo. Para él, el orden debía prevalecer por encima de todo, incluso de las emociones personales. Sin embargo, en el fondo empezaba a comprender que la presión que ejercía sobre Teresa no era solo una prueba profesional, sino también una carga que podía pasarle factura si no se manejaba con cuidado. En la cocina, el ambiente volvió a cargarse de silencios significativos. Lope trabajaba con precisión mecánica, consciente de que su decisión de quedarse había fortalecido su vínculo con Vera, pero también de que lo había anclado aún más a los conflictos de la casa. Vera, a su lado, compartía esa sensación ambigua de pertenencia y temor, sabiendo que el amor que los unía también los hacía vulnerables. María Fernández, mientras tanto, sentía cómo la ansiedad crecía con cada hora que pasaba sin hablar. El desmayo había sido una advertencia clara, y la idea de que algo peor pudiera ocurrir la empujaba a replantearse su silencio. Pensaba en el momento de enfrentarse a Carlo, en la mezcla de miedo y esperanza que esa conversación traería consigo, y comprendía que ya no podía seguir aplazándola indefinidamente. De este modo, La Promesa avanzaba hacia la tarde con una calma engañosa. Cada personaje, atrapado en su propia encrucijada, parecía intuir que el tiempo de las decisiones se acercaba peligrosamente. Las verdades ocultas comenzaban a pesar más que los silencios, y la casa entera se preparaba, sin saberlo, para un choque inevitable que cambiaría para siempre el destino de todos.